Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar una vez más con ustedes. Damos gracias a Dios por un día más que nos ha proveído. Y tenemos una hermosa lección esta mañana. Vamos a orar antes de empezar la lección. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos has proveído. Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza y la oración. Señor, te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están pasando por dificultades, por pruebas, Señor, físicas, económicas, Señor, en cualquier área, Señor. Te pedimos que tú seas el que obres, Espíritu Santo, que tu mano poderosa esté sobre ellos y que siempre, Señor, no dudemos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia y de tu poder, Señor. Unge nuestras vidas, ayúdanos, Señor, mientras estamos en este mundo. Y te pedimos que tú seas el que tomes control de todas las situaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, más hermanos, una vez más. Y vamos a iniciar este hermoso tema titulado La serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. Repita conmigo, la serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. Qué bendición. Estudio bíblico número 12. Y vamos a estar basándonos en Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Y también estaremos mirando en la segunda clase, Juan, capítulo 3, versículo 14 al 17. Entonces, vamos a basar nuestra primera lección. Vamos a estar mirándola en dos diferentes niveles. Entonces, primera lección ahorita, la serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. Basándonos en Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Y dice así la palabra del Señor, el versículo 4 al capítulo 21 de Números dice: Después, partiendo del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Vamos a hablar del desánimo, de las consecuencias del desánimo, y un arma muy poderosa que el enemigo usa en nuestros tiempos para atacar la vida de cada creyente. Gloria al Señor. El 5 dice: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto? Nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. También vamos a estar hablando acerca de la murmuración en contra de los líderes que Dios ha puesto, y murmuración directamente en contra de Dios también. El versículo 6 dice de Números capítulo 21: Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y eso fue por las consecuencias de lo que sucedió en los versículos anteriores. El versículo 7 dice: Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Reconocieron a su error. Primer punto. Dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Imagínense, un líder en el cual murmuraron en contra de él, y ahora viene porque ama al pueblo, porque quiere lo mejor para el pueblo, y a pesar de la murmuración que hicieron contra él, de las indiferencias, de las caras que le hicieron tal vez, él oró por el pueblo con un amor, porque quería lo mejor para ellos. Y dice: Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El 8 dice: Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria al Señor. Qué bendición, amados hermanos, reconocer, ¿verdad?, que Dios quiere lo mejor para nosotros, y siempre
Él desea sacarnos de la dificultad y la prueba, pero muchas veces somos puestos en esas circunstancias para ver cómo reaccionamos y cómo el enemigo tal vez puede tomar posesión de nuestras vidas a causa de las cosas que estamos tal vez pasando, las dificultades, las pruebas. En este caso, el pueblo quería tener abundancia de agua, abundancia de pan. Extrañaba para ellos tal vez eso que tenían en Egipto. Tal vez no era en abundancia, tal vez no era, pero lo tenían todos los días. Y no tenían una libertad para hacer lo que ellos querían. Y ahora estaban ellos murmurando en contra de Moisés, de Dios, de lo que estaba pasando. Y Moisés es una persona que amaba al pueblo, que amaba lo que Dios había puesto, que estaba entrenado para llevar a cabo ese plan que él había sido instruido desde el principio, que fue dado ahí a que fuera creado por la hija de Faraón. Entonces Dios trató con Moisés. Miramos, verá cómo Dios empezó a capacitar a Moisés con la hija de Faraón y creció para ser una persona, un príncipe, aquella persona que podía ser al siguiente Faraón. Pero sin embargo, Dios no lo estaba preparando para eso, sino para que él fuera la persona que sacara al pueblo de Dios de Egipto. Y aún estando ahí 40 años, Moisés, siendo preparado en Egipto con los mejores instructores, en diferentes formas, Dios lo envía a un lugar muy diferente con su suegro, el que iba a ser su suegro, Jetro, y ahí conoció a su esposa. Y Dios empezó a tratar con Moisés ahí en los campos, en los llanos, con su suegro Jetro. Y estuvo ahí 40 años siendo preparado, cuidando chivos, cuidando animalitos, atendiendo a lo que necesitaran en ese lugar que tenían. Entonces Dios lo preparó ahí a Moisés, Dios le habló ahí a Moisés, 40 años también. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no nosotros podemos decir, ya estoy preparado para tomar esto, ya estoy preparado porque tengo esto, lo otro, ya estoy preparado porque tengo la educación. O no estoy preparado porque no tengo una educación universitaria. Miramos, ¿verdad?, cómo Dios reversa todo eso. Y Moisés tenía una educación muy avanzada, pero sin embargo no conocía cómo lidiar con las cosas del campo, con otro tipo de gente. Y eso es lo que necesitaba Moisés. Y es por eso que muchas veces nosotros no podemos poner una excusa de decir, yo no puedo, yo no sé nada de la Biblia, yo solo leo la Biblia personalmente, pero no tengo estudio, no tengo un título. Amado hermano, Dios nos va capacitando y vamos aprendiendo en nuestro caminar, en nuestro andar, siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto para servirle a Dios. Y es lo que Dios prepara, líderes como Moisés, líderes como los que tenemos hoy en la Iglesia Manuel, siervos como nuestro pastor Agustín González, que aman la obra, que muchas veces son personas que murmuran en contra de ellos, que hablan en contra de ellos, que los critican, pero sin embargo siguen avanzando porque aman la obra de Dios, porque saben quién nos ha llamado, porque aman a la grey del Señor. Y es hermoso, hermanos, cómo Dios prepara a esa gente. En el transcurso de su vida experimentaron tantas cosas que Dios empieza a tratar con ellos, y el punto que vienen a ser uno con el Señor. Miramos aquí que en estos versículos vamos a evaluar la historia de la serpiente de bronce como muestra de la vida que Cristo nos da. Segundo, interiorizar la actitud que demanda el haber sido vivificado por la gracia de Cristo. La serpiente de bronce levantada en el desierto es una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo.
Gloria al Señor. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria al Señor. Básicamente lo que sucedió ahí era como una figura de lo que iba a ser en un futuro, de lo que en nuestro Señor Jesucristo iba a representar para nosotros en un futuro. Entonces la serpiente estaba representando ahí vida para el pueblo de Dios. Estaba representando básicamente ser liberados de esa mordedura de la serpiente que iba a tirar un veneno y iba a básicamente quitarle la vida a la persona rápidamente. Pero sin embargo, al ser levantada esa serpiente de bronce, Dios dice al que mire a esa serpiente de bronce va a vivir. Y eso es lo que significa nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él fue levantado. Si nosotros ponemos la mirada, nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a tener vida y vida eterna y vida en abundancia, vida que es por la eternidad. Aunque este cuerpo deje de existir, nosotros vamos a seguir en vida con nuestro Señor Jesucristo porque Él lo prometió. Y es importante mirar esa representación de cómo la serpiente está representando ahí a Cristo, ¿verdad? Básicamente salvar nuestra vida y no básicamente en ese momento ser una vida humana, pero Cristo está hablando de una vida espiritual, una vida eterna, una vida por la eternidad. Así es que una representación simbológica, pero que tiene mucho que decir de lo que iba a pasar en un futuro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seguimos, amados hermanos, en esta lección tan hermosa que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo usó historias acontecidas a Israel para darnos un reflejo claro de Cristo a las diferentes maneras como Él es manifestado a través de la Biblia. En nuestro recorrer los tipos del Antiguo Testamento, nos asombra cómo la serpiente de bronce levantada en el desierto revela a nuestro Salvador. Y es exactamente, amados hermanos, a la medida de la necesidad humana. En el relato sagrado que nos ocupa en la presente lección deja ver que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 3:23. Por lo tanto, esa regla se hizo evidente cuando los hijos de Israel pecaron contra Dios en el desierto. La incredulidad es un pecado de muerte, pues pone en duda el poder de Dios para hacer cuanto quiera. Y el enemigo va a tratar de bombardear nuestras mentes para poner duda del poder de Dios. Y es lo que tenemos nosotros que enfrentarnos a eso diariamente, porque cosas van a suceder en nuestra vida y decimos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite que esté pasando? Y en esta circunstancia el pueblo de Dios estaba murmurando en contra de Dios, en contra del siervo de Dios, y ellos reconocieron su error, su situación, su circunstancia. Muchas veces podemos hallarnos en los zapatos del pueblo y ser aquellas personas que estamos murmurando en contra de nuestros líderes. Si estamos murmurando en contra del líder que Dios ha puesto, estamos murmurando en contra de Dios también. Y es necesario que tengamos en cuenta que Dios, Él es el que pone y Él es el que quita. Y no es el hombre, sino es Dios. Dejemos que Dios haga el trabajo que Él ha hecho. Si Él puso a alguien, Él va a hacer el trabajo también de quitarlo a su determinado tiempo. Pero no somos nosotros las personas por nuestra murmuración, sino que a través de eso vamos a traer consecuencias no solo a nuestra vida, sino a nuestro hogar, a nuestra familia y tal vez aún en nuestra iglesia. Así es que tengamos mucho cuidado, amados hermanos, la actitud que tengamos ante el pueblo del Señor, ante los siervos de Dios, porque van a haber consecuencias en nuestra vida
por nuestras actitudes. Así es que no levantemos la mano tan fácil o la voz al hablar en contra de los siervos de Dios, porque estamos luchando con algo que no tenemos control, pero Dios está en el asunto y no podemos jugar con las cosas del Señor. Las escrituras enseñan que todo lo que el Señor quiere, lo hace, como dice Salmo 135:6. En el contexto donde Moisés levantó la serpiente, revela que el pueblo se desanimó al pensar que Dios los dejaría morir de hambre en el desierto. Producto de aquella ceguera espiritual, murmuraron de Dios e hicieron escarnio de Moisés. Como consecuencia de su ligero hablar, Dios envió un juicio mortal. Serpientes ardientes vinieron entre el pueblo y mordieron a los hijos de Israel, y murió mucho pueblo por aquellas mordidas venenosas. Ahora, el contenido oblicuo de nuestra lección refleja que Dios mismo es proveedor del remedio para el pecado. ¡Qué bendición! Dios puso esas serpientes para que el pueblo reflexionara. Y muchas veces podemos decir, pero ¿cómo Dios hizo eso con su propio pueblo? ¿Cómo Dios, que es amoroso, que es misericordioso, cómo Él envió a estas serpientes para atacar a su propio pueblo? ¿Cómo es posible? Y la respuesta, amados hermanos, no es necesariamente que Dios lo haya hecho, sino es la causa, el efecto de la situación, de la circunstancia, de la murmuración, de lo que el pueblo estaba hablando y testificando en contra de su Creador. Y no solo de su Creador, también de aquel que Dios había puesto para que los guiara, a ese hombre llamado Moisés. Y decimos que ¿por qué Dios hace eso? Pero algo hermoso que miramos del pueblo, que reconoció que era su error. Y eso se requiere valor, amados hermanos. Muchas veces nosotros no reconocemos nuestro error, no lo queremos reconocer. Aunque alguien nos diga algo de nuestro error, no lo queremos reconocer. Aún todavía seguimos necios en nuestra necedad de que nosotros no somos el problema. Pero tenemos que mirar, amados hermanos, que cuando Dios trata nuestra vida es porque Él quiere que reflexionemos. Y en este caso, en esta circunstancia, Dios envió esas serpientes y el pueblo reflexionó. Hubo muchos que murieron, muchas dificultades, muchas pruebas, pero reflexionó el pueblo. Entonces, ¿cuál es la lección de esta mañana? Tenemos que reconocer en qué hemos fallado a Dios. Tenemos que reconocer si estamos murmurando en contra de nuestros líderes. Tenemos que reconocerlo primeramente. Si estamos murmurando en contra de Dios, si estamos hablando en contra de Dios, si nuestra fe ha menguado, si estamos dudando de Dios. Y eso es un pecado, el dudar del gran poder de Dios, de nuestro Creador. Pero sin embargo, Dios muestra una salida y Dios muestra su misericordia para con nosotros, poniendo la solución. Aunque ya hemos pasado las dificultades, las pruebas, pero cuando reconocemos nuestra actitud, nuestro error, Dios pone la solución al frente para que salgamos victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en este caso, Dios usó a Moisés para decirle por esa oración, amados hermanos, no la oración del pueblo, sino la oración de Moisés, de su líder, que movió la mano de Dios para que le diera una solución, para que ya no siguieran muriendo. Y le dijo que hiciera esta serpiente de bronce. Disculpe. Entonces, Dios le dijo que hiciera esta serpiente de bronce. ¿Para qué? Para cualquiera que fuere mordido y la mirare, ¿qué iba a pasar? Iba a vivir y tener vida. ¡Qué bendición! De que nosotros, teniendo a Cristo Jesús en nuestra vida, teniendo al Señor, sirviéndole a Cristo Jesús, tenemos vida y vida en abundancia. El enemigo viene a poner lo opuesto en nuestra mente, a pensar
que no somos nada, que no valemos nada, que somos inútiles, que lo que estamos haciendo es insignificante, que no va a cambiar nada. Y es lo que el enemigo viene a poner en nuestra mente, dudas. El enemigo viene que dudemos del gran poder de Dios, porque nuestra vida no está encerrada en básicamente lo que tenemos, sino básicamente lo que Dios está haciendo en nosotros para nutrirnos en nuestra vida espiritual. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que nos lleva a nosotros a tener vida, porque de ahí estamos nosotros viviendo, consistiendo y estamos respirando por ese gran amor eterno que Dios nos tuvo, por ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Así que, amado amigo, si hay duda todavía en tu corazón de que tal vez no hay un creador, de cómo Dios puede permitir tantas cosas, no es que Dios las esté permitiendo, es el efecto del hombre, del ser humano, de las circunstancias, del pecado que está en abundancia en estos días, que ya qué situaciones ya miramos en la televisión, en las redes sociales, de que el hombre con hombre es correcto, de que la mujer con mujer es correcto, de que el hombre puede cambiarse a una mujer, de que la mujer puede cambiarse a ser un hombre, a tantas cosas que ya son normales. ¿Qué programa de televisión ahora no trae a personas homosexuales, a personas que están ahí besándose mujer con mujer, hombre con hombre? Cosas que ya son, el mundo lo toma ya como normal, como que si una persona dice que no confraterniza con eso, ya es mal vista. Y en nuestro caso tenemos que ser sabios y pedir la guianza a Dios. No es que detestemos a esas personas, sino que no estamos de acuerdo con sus decisiones, ni con sus hechos, porque es pecado delante de la presencia de Dios. Pero nuestra actitud no tiene que ir en contra de la persona, sino con aquel que es el mentiroso, ese diablo. Y tenemos nosotros que empezar a orar, predicar la palabra para que la luz de Cristo sea enseñada a la humanidad, para que esas vendas sean quitadas, para que esas cadenas sean rotas en el nombre de Cristo Jesús. Así es que, amados hermanos, Dios tiene propósitos, Dios nos da la salida, Dios nos da una forma de poder ser la luz en este mundo en el cual tiene que suceder las cosas que están sucediendo, porque la palabra así lo dice. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué sucedían los días de Noé? Muchos estaban conformes, no creían. Hoy predicamos, Cristo viene pronto, y la gente ya dice, están locos. Lo siguen diciendo desde hace mucho. Igual Noé decía, va a llover, la gente decía, se está loco. Nadie quiso entrar, fue un remanente pequeño de la familia de Moisés y de sus hijos. Y no creyeron en la palabra. Pero hoy Dios está hablando. Lee la palabra de Dios, instrúyete en la palabra del Señor. San Juan 5:39 dice que el Señor les hablaba a los fariseos, les decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. A esos hombres que tal vez eran los más educados, los más elocuentes en la palabra, a los fariseos, a los maestros de la ley, Dios le estaba hablando y diciendo, escudriñen las escrituras, lean la palabra de Dios. No tenemos que ser personas con una excelente educación para saber lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios obró en la vida de Moisés, en la vida de Aarón, en la vida de María. Dios obró en mi vida, en su vida de usted. Él obra en la vida del humano porque Él no es nuestro creador. Él es nuestro diseñador. Y Él me diseñó. Esta ropa que tengo yo, alguien la diseñó. Alguien la hizo. El reloj que tiene puesto usted, alguien lo hizo. Alguien lo diseñó. Alguien lo creó. Y aquel
esa persona que creó esas cosas las conoce bien, conoce su textura, su hechura, de qué material son. Y en el caso de nosotros, Dios conoce nuestra vida. Conoce todo lo más profundo, hermanos. Cuando uno agarra algo nuevo, un nuevo teléfono, uno está tratando de ver qué es lo nuevo que tiene y qué diferencia y qué hace y qué no hace y lo nuevo, y investigando y leyendo los manuales. Y Dios conoce totalmente nuestra vida, aún más que nosotros mismos nos conoce. Así es que no podemos nosotros empezar a murmurar en contra de Dios. No podemos nosotros murmurar en contra de nuestros líderes. No podemos nosotros escondernos de las consecuencias que van a venir por esas murmuraciones. Tenemos que depender de Dios y creerle a Dios. Y si sucede, amados hermanos, que hemos caído en eso, vengamos ante la presencia de Dios. Y como el pueblo lo hizo, reconozcamos ante nuestro líder nuestra actitud, nuestra indiferencia, para que ellos oren a Dios y Dios tenga misericordia de nosotros. Porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo mueve la mano de Dios. Así que, amados hermanos, yo le insto a seguir adelante, a que la gracia del Señor esté con ustedes. Sigamos fervientes, no desmaye, siga adelante en estas pruebas que estamos pasando, dificultades, pero que Dios tiene todo bajo control. Seguimos el próximo domingo con la ayuda del Señor, con el tema La serpiente de bronce, Cristo el dador de vida, en la segunda lección. Oramos. Padre, Señor, gracias. Te damos la honra y la gloria, la alabanza, la oración. Señor, te pedimos que tú seas el que obre en nuestras vidas, y nos ayudes, Señor, a no murmurar en contra de ti o de tu siervo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a seguir adelante y que tu gracia abunde para con nosotros. Mis hermanos que están en necesidad, Señor, están enfermos, tú conoces su situación, circunstancia, fortalécelos, Señor, y que tu Santo Espíritu conforte sus vidas y los levantes en el tiempo apropiado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos.